Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Estáis ya conectados. Bueno, Bárbara se ha desconectado porque dijo que se tenía que ir. Muy bien, pues vale, pues vamos a corregir el caso práctico. No sé si os ha dado tiempo a mirarlo o le habéis echado un vistazo, habéis podido hacer algo. Decidme para que yo me organice y me haga una idea más o menos y vea cómo lo gestionamos. ¿Os ha dado tiempo a mirarlo? ¿Habéis podido hacer algo? Maricruz, Isabel. Pues Maricruz, no sé, da la impresión de que no tienes el micrófono funcionando, creo. Si quieres escribir, Isabel, lo mismo. Isabel, no te veo tampoco el micrófono. No sé si es que no podéis conectaros o no. Si no, pues lo corrijo yo directamente y ya está. Más que nada era por daros un poquito de cancha y que pudierais participar en la corrección del ejercicio. Bueno, pues entonces, como no veo tampoco que hayáis puesto nada en el chat, vamos a empezar directamente. Lo voy corrigiendo yo, de todas maneras, si vais vosotras queriendo intervenir o bien análisis de 5 supuestos y la elaboración de un informe sobre el supuesto 6 en concreto. ¿De acuerdo? Vale, pues el primer supuesto decía, en la revisión del DOC del IES Cargos a Gogo, constata respecto al nombramiento de jefaturas, de diferentes nombramientos de jefaturas de departamento, que se pregunta si son correctas o no. La primera dice, la jefa del departamento de francés es una profesora interina de la especialidad de francés que imparte en el centro 10 horas de francés y 10 horas de lengua castellana y literatura. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que las de departamento se regulan el nombramiento y los requisitos para nombrar jefes o jefas de departamento, se recogen en 3 normas fundamentalmente que tenemos que utilizar. Por una parte están las instrucciones de inicio de curso, el ROC y después las instrucciones de junio del 94 por las que se regula la organización y funcionamiento de los institutos. En todas ellas hay alguna regulación relativa a las jefaturas de departamento. Lo primero, y esto es de aplicación a todas las jefaturas de departamento, tenemos las instrucciones de inicio de curso. Las instrucciones de inicio de curso, voy a dejar de compartir un momento para compartir la pantalla, a ver si puedo. Aquí tenemos, ¿vale? Las instrucciones de inicio de curso. Tienen, en el caso concreto del funcionamiento de educación secundaria, perdonadme, perdón, ya me lo he pasado, perdón, a ver, perdonadme, es que lo había marcado antes para no perder tiempo, pero lo he... tienen un apartado 615, jefaturas de departamento, que dice, los directores de los centros para hacer la propuesta tendrán en cuenta la normativa vigente. En ella se establece que la jefatura será desempeñada preferentemente por un profesor con destino definitivo en el centro,
preferentemente, importante, es decir, no es obligatorio que sea un profesor con destino, es preferente, que pertenezca al cuerpo de catedráticos y que en su defecto será desempeñada por un profesor designado por el director y del departamento. Dadas las competencias de los departamentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del ROC, solo podrá nombrarse como jefe de departamento aquellos profesores que tengan jornada completa en el centro. Es decir, que una condición imprescindible para poder nombrar a alguien jefe de departamento es tener jornada completa en el centro. Y después, dependiendo del tipo de departamento y de la condición administrativa del funcionario, podrá nombrarse o no en diferentes situaciones. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a volver aquí. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir. Está cargando los archivos, muy bien, vamos a compartir. Entonces ahora ya aparece, es que se ha puesto un poquito estupendo. Vale, venga, volvemos otra vez, ya estamos aquí, estamos conectando otra vez, muy bien. Bueno, pues entonces, venga, empezamos ya. Dice, la jefa del departamento es una profesora interina de la especialidad de francés que imparte en el centro 10 horas de francés y 10 horas de lengua castellana y literatura. Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta, es importante, es que es una profesora interina, es decir, que tenemos que ver si es posible que un interino desempeñe la jefatura de departamento y que en este caso imparte solo 10 horas de francés y 10 horas de lengua castellana y literatura. Vale. Entonces, si nos dice que imparte en el centro 10 horas de francés y 10 horas de lengua castellana y literatura, es que tiene horario completo porque está impartiendo 20 horas. Por lo tanto, tiene horario completo en el centro, que es lo que las instrucciones de inicio de curso indicaban. Que el profesor o profesora que desempeñase la jefatura de departamento tendría que tener horario completo en el centro. Por lo tanto, esa condición la cumple. Ahora, si una profesora interina o no puede desempeñar la jefatura del departamento, nos lo tiene que decir la normativa. Y ahí tenemos la orden de 29 de junio del 94, que nos dice: la jefatura de cada departamento será desempeñada por un funcionario del cuerpo de catedráticos. Los interinos, recordemos, son funcionario del cuerpo de catedráticos y en ausencia de funcionario del cuerpo de catedráticos podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Cuando no existiesen catedráticos ni profesores de enseñanza secundaria, que sería el caso porque es un departamento unipersonal, me he dado cuenta de que quizás al copiar aquí no puse que era unipersonal. Este dato es importante porque al ser unipersonal es la única profesora del departamento. Por lo tanto, dice, cuando no existen catedráticos ni profesores, continúan las propias instrucciones, se nombrará a título de suplente a un profesor del departamento que las ejercerá con carácter excepcional y temporal por un periodo máximo de un curso, pudiendo designarse de nuevo por igual periodo si persistieran las mencionadas circunstancias. Es decir, en este caso sí que podría ser jefa de departamento si fuera unipersonal, es decir, la única profesora del departamento, puesto que al no existir ni catedráticos ni profesores, ella como funcionaria interina
con horario completo en el centro podría ejercer esas funciones. Sería correcto. El siguiente caso es un jefe de departamento. El siguiente caso, ¿recordáis? Es jefe de departamento de economía, que es un funcionario de carrera de la especialidad de economía que imparte 10 horas de economía y comparte horario con otro IES de la localidad en el que imparte otras 10 horas de economía, por lo que está contratado a jornada completa. A ver, aquí lo que tenemos que entender es que esté contratado a jornada completa simplemente quiere decir que tiene un horario completo, que está contratado por 20 horas, pero 20 horas de docencia. Pero el problema es que al no tener horario completo en el centro, porque da 10 horas de economía en ese centro y 10 horas de economía en otro, no puede ser jefe de departamento, dado que las instrucciones de inicio de curso, eso como hemos visto antes, lo dejaban clarísimamente establecido. Es decir, que no puede ser jefe de departamento. Vamos a verlo ahí. Dice incorrecto porque las instrucciones de la viceconsejería establecen que solo podrá nombrarse jefe de departamento aquellos profesores que tengan jornada completa en el centro. Por lo tanto, no puede ser jefe de departamento. Vamos con la siguiente. La jefa del departamento de actividades extraescolares es una maestra que imparte educación física con horario completo. Aquí el problema es delimitar si una maestra, es decir, no pertenece al cuerpo de profesores de secundaria, cuando la normativa dice maestra es cuerpo de maestros, profesor, cuerpo de profesores. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es si una maestra puede ser jefa de departamento del departamento de actividades extraescolares. Bueno, pues en cualquier departamento de coordinación didáctica no podría ser jefa de departamento porque para ser jefe de departamento en un instituto se tiene que pertenecer al cuerpo de profesores de secundaria o ser funcionario interino de ese cuerpo. En este caso, sin embargo, puesto que el Departamento de Actividades Complementarias Extraescolares no es un departamento didáctico, sí que puede ser nombrada porque lo dicen las instrucciones de inicio de curso. Las instrucciones de inicio de curso dicen que, ahí está, que la jefatura del Departamento de Actividades Complementarias Extraescolares será desempeñada por un funcionario docente con jornada completa en el centro. Al decir un funcionario docente, no especifica que tenga que pertenecer a ningún cuerpo, por lo tanto, puede ser indistintamente del cuerpo de maestros o del cuerpo de profesores de secundaria. Por lo tanto, en este caso, la maestra sí que puede ser jefa de departamento. Seguimos. El jefe del departamento, la jefa del departamento de orientación es la maestra de pedagogía terapéutica, la única profesora con destino definitivo en el departamento. Aquí tenemos una circunstancia y es que la única persona con destino definitivo es la jefa del departamento de orientación y es maestra. Es decir, puede ser una maestra, una jefa de departamento de orientación. Pues vamos a ver, porque el Departamento de Orientación y el Departamento de Actividades Extraescolares tienen unas circunstancias especiales. Dice, la jefa del Departamento de Orientación, pues depende, es incorrecto si hay una profesora de la especialidad de orientación con jornada completa. Es decir, en este caso, si hubiera un profesor de la especialidad de orientación, no podría en ningún caso ser jefa del departamento, porque dice el ROC, la jefatura del departamento será desempeñada por un profesor del mismo, preferentemente de la especialidad de psicología y pedagogía. Preferentemente, ¿de acuerdo? Pero, por lo tanto, si hay un profesor de la especialidad de psicología y pedagogía, no puede ser jefa del departamento de orientación, aunque tenga destino definitivo en el departamento y, por ejemplo, la jefa del departamento de orientación sea una interina. Tendría preferencia la profesora interina. ¿De acuerdo? Venga. Si no lo hubiera... Ay, perdón.
Si no lo hubiera, es decir, si no hubiera nadie de la especialidad de orientación, que no se puede dar el caso porque siempre en todos los departamentos tiene que haber un profesor de la especialidad de orientación, la maestra tampoco podría serlo porque no pertenece al cuerpo de profesores de secundaria. ¿De acuerdo? Pero siempre hay un funcionario interino del departamento de orientación o una funcionaria, o sea, un funcionario del departamento, o sea, de la especialidad de orientación educativa. Lo que pasa es que muchas veces son interinos, pero aunque sean interinos, son jefes de departamento, aunque haya una maestra de pedagogía terapéutica con destino definitivo en el centro. Porque lo que prima es el cuerpo y la especialidad. ¿De acuerdo? Venga, el jefe del Departamento de Familia Profesional de Comercio y Marketing es un profesor técnico de FP. No hay ningún otro profesor en el departamento con horario completo. Si dice no hay ningún otro profesor en el departamento con horario completo, quiere decir que no hay ningún profesor que pueda desempeñar el cargo de jefe de departamento, porque las instrucciones de la viceconsejería dicen clarísimamente que para poder ser jefe de departamento hay que tener jornada completa en el centro. Por lo tanto, él tiene horario completo, pero es profesor técnico de FP. La duda es, ¿un profesor técnico de FP puede ser jefe de departamento? Pues la respuesta es no, porque el jefe de departamento tiene que ser un profesor del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria o bien un funcionario interino del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, como hemos visto antes. En ningún caso un profesor técnico de FP. Rosa, lo de que no podían ser en el caso anterior y en este, viene en el ROC. Veo que está aquí en el artículo 50. En el ROC. Sí, en el artículo 50 del ROC. Vale. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Porque las instrucciones del 94... Es que a mí... Lo que decían es que tiene que ser... ¿Cómo? Perdona, no te he oído. Es que a mí no se me había ocurrido para estos casos que tenía dudas, no se me había ocurrido mirar en el ROC. En el DOC, no, en el ROC. En el ROC. Eso es, sí, claro. No se me había ocurrido mirar. Ya, claro, pues sí, siempre, o sea, esto se regula en esas tres normas, en las instrucciones de inicio de curso, en el ROC y en las instrucciones de junio del 94, las de 29 de junio del 94. ¿De acuerdo? Porque te dice cuando las instrucciones de junio del 94, cuando no existiesen catedráticos ni profesores, decía, se asignarán ni profesores del cuerpo, se asignarán a un profesor del departamento, pero cuando dice profesor del departamento, siempre que diga profesor, tenemos que entender que se refiere al cuerpo de secundaria, ¿de acuerdo? Cuando una maestra, la maestra de educación física puede ser jefa del departamento de actividades complementarias extraescolares, lo es porque las instrucciones de inicio de curso dicen que cualquier funcionario docente, por lo tanto no especifica cuerpo. ¿De acuerdo? Venga. Pues vamos a continuar. Un profesor del IES Beni Birivinki, del que es inspectora de referencia, le comunica en llamada telefónica que la directora no ha nombrado jefe de departamento porque tiene una reducción de jornada en calidad de liberado sindical. Argumenta que es un departamento unipersonal, por lo que dicha jefatura ha quedado vacante y solicita le indique si es correcto y qué norma lo ampara. Es decir, no le nombran jefe de departamento de latín porque tiene una reducción de jornada y por lo tanto, como liberado sindical, por lo tanto entiende la directora que no tiene jornada completa en el centro, pero esto no es correcto porque el profesor tiene jornada completa en el centro. La reducción horaria no le afecta en ningún caso, por lo tanto puede ser jefe de departamento. Esto no hay ninguna duda porque la ley de la función pública dice que disfrutar de licencias o permisos no implica ningún cambio en la situación administrativa del funcionario, pero además, por si había alguna duda, se hizo en su momento una consulta que fue contestada por el subdirector general, que dice esto que estamos diciendo. Este profesor puede ser nombrado jefe de departamento puesto que su nombramiento es a jornada completa
y la reducción de jornada conllevará la reducción proporcional de retribuciones. No debe confundirse este supuesto con el profesor que presta servicios con una jornada parcial. Es decir, no tiene jornada parcial, él tiene jornada completa, pero tiene una liberación sindical. Y o aquel que completa horario en 2 centros, en cuyo caso no podría ser nombrado jefe de departamento. Es decir, que una persona con una reducción de jornada o un permiso o una licencia puede ser perfectamente jefe de departamento porque no influye en su situación administrativa. Sí, dime, Bárbara. Nada, es que tenía la duda porque me pasó a mí cuando fui mamá, vamos, que me reduje la jornada por cuidado de hijo menor de 3 años, y entonces me dijeron que ya no podía ser la jefa del departamento. Pues no, no entonces pensé que, claro, porque me dijeron eso, que como no estaba al horario completo, pero en realidad ahora lo entiendo, o sea, yo estaba a horario completo, pero me reduje. Claro, tú tienes horario completo, o sea, lo importante es que tu nombramiento sea a jornada completa en el centro. Y aparte, claro, una vez que tú tienes un nombramiento a jornada completa, tú te puedes acoger a reducciones, a permisos o a licencias. Y eso no modifica tu situación de servicio activo, tu jornada es la misma. En este caso era un liberado sindical, tenía la mitad de la jornada en el centro, la mitad de la jornada en su liberación sindical, pero él tenía jornada completa en el centro, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale? Lo dice aquí, su nombramiento es a jornada completa y lo que tiene es una reducción de jornada en calidad de, en este caso, de liberado sindical, pero podría ser por cuidado de hijo, ¿de acuerdo? O sea, claro, que no afecta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Gracias. ¿Hay alguna duda en esto? ¿No? Vale, pues venga, seguimos. Dice, en su día de guardia recibe la llamada de un profesor de UNIES preguntando si no es obligatorio que su jefa de departamento le envíe semanalmente la convocatoria de la reunión por escrito porque se lo ha solicitado y se niega. Bueno, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué contestaríais? ¿Es obligatorio que la jefa de departamento le envíe semanalmente la convocatoria de la reunión por escrito? Yo pensé que no, porque como pone que es una hora que tiene que tener en su horario como complementaria y que siempre tienen que reunirse, pensé que no era obligatorio que le convocase siempre. Vamos, yo cuando era jefa de departamento no convocaba, siempre aparecíamos todos en el departamento a esa hora. Claro, efectivamente. Ahí, claro, ahí no hay ninguna duda porque efectivamente la instrucción 6134 de las instrucciones de la viceconsejería, ¿verdad? Sí. Establecen en el horario complementario del profesorado un periodo complementario para las reuniones de departamento semanal, ¿verdad? Por lo que las reuniones están incluidas en el horario personal del docente de obligado cumplimiento sin que resulte necesaria la convocatoria expresa por parte de la jefatura del departamento. Efectivamente, no tiene por qué haber ninguna convocatoria, puesto que está en el horario personal, que es de obligado cumplimiento, que es el horario semanal, donde aparece una hora complementaria para reunión de departamento. Por lo tanto, no tiene ninguna obligación de convocar, ni mandarle tampoco un acta, ni una convocatoria oficial, porque los departamentos de coordinación didáctica no son órganos colegiados, son órganos de coordinación docente. Otra cosa es que por afinidad a lo que son los órganos colegiados, como el claustro o el consejo, levanten acta de sus reuniones, fundamentalmente porque hay que dejar constancia de los acuerdos adoptados, pero no es un órgano colegiado, según establece la Ley 40, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ni tienen secretario, ni tienen presidente, ni están sujetos a las mayorías propias de los órganos colegiados, no están obligados a levantar acta, ni a ninguna de las otras obligaciones que derivan de la condición de órgano colegiado de la Ley 40. Lo que ocurre es que por afinidad, como decimos, a los órganos colegiados, existe la costumbre de que los departamentos de coordinación didáctica tengan un libro de actas, ¿de acuerdo? Y pero esa obligación no viene de que sea un órgano colegiado, sino simplemente que tiene que haber constancia de los acuerdos que se adoptan en el departamento. Por ejemplo, una de las obligaciones que tiene el departamento, según las instrucciones de junio del 94, del ROC, según establece el ROC, es que todo, con carácter mensual, el jefe del departamento tendrá que comprobar
en la reunión de departamento el cumplimiento, el grado de cumplimiento y el grado de seguimiento de la programación didáctica. Por lo tanto, de eso hay que dejar constancia también y por eso se levanta acta. Pero no son actas al uso, no son las mismas actas que las de un órgano colegiado, ni se tienen que aprobar, ni se tienen que firmar, que a veces hay dudas. Es que no nos da a firmar las actas del departamento, es que el departamento no es un órgano colegiado. Bueno, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. Por eso no hay convocatorias, por eso no hay orden del día, por eso no hay, no se leen ni se aprueban las actas, porque no es un órgano colegiado. No tiene un secretario que levante actas, sino que es el jefe del departamento el que deja constancia de los acuerdos que se han adoptado. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en esto? ¿No? No. Vale. Bueno, pues venga, seguimos. Con fecha 15 de septiembre, la directora del CEIP, sin tregua, le consulta sobre la solicitud de una maestra que tiene una comisión de servicios humanitarios en el centro y es tutora de primero de primaria para acogerse a una sustitución parcial del horario lectivo por otras actividades. La maestra, nacida el 3 del 1 del 68, ha consultado con su sindicato y le han dicho que tiene derecho a sustituir 2 horas lectivas semanales. La directora le indica que no tiene horas disponibles para ello, pero no quiere tener problemas y menos con un sindicato. Pues, ¿qué respuesta le daríamos? A ver, yo tiene para la responder maestra. a esto, sí, Bárbara. Yo para responder a este he mirado el apartado 3.3 de las instrucciones de inicio de curso, donde viene la parte relativa a la sustitución de horario lectivo por otras actividades a profesores mayores de 55 años. Y entonces me he dado cuenta de que esa sustitución está siempre supeditada, o sea, su concesión está supeditada a lo que pone ahí, a que no suponga un incremento de las necesidades de recursos humanos asignados al centro, ni una disminución de la oferta educativa. Entonces, si lo que han recogido en la programación anual del centro, las actividades que vienen recogidas, si pueden hacerlo sin que incremente cupo ni merme, digamos, la oferta educativa, pues que sí se lo puede conceder. Hacer esa sustitución de esas 2 horas lectivas, ¿no? Le pertenecían porque estaban en el rango de 55 a 59. Vale, ahí nos dan varios datos. Nos dicen la maestra nacida el 3 del 1 del 68. ¿Por qué nos dan ese dato? Porque vosotros pensad que en el caso práctico no siempre te dicen las cosas claras, sino que tú las tienes que interpretar. Te dan datos y tú los tienes que interpretar. Entonces aquí lo que te dicen es que ha nacido el 3 del 1 del 68. Y estamos a 15 de septiembre. Por lo tanto, ¿cuántos años tiene la maestra? Si estamos a 15 de septiembre del 25... 57, calculé yo, a lo mejor lo hice mal. Sí, no, es eso. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay tramos de edad, ¿no? Por lo tanto, sí. ¿no? Claro. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es si le corresponde ese tramo. Dice 2 horas lectivas. Vale. Y nos dicen que tiene una comisión de servicios humanitaria y es tutora de primero de primaria. ¿Y eso tiene alguna importancia? Yo pensé que no, porque digo que sea tutora, con que no le quiten parte de la, o sea, con que la sustitución no sea de esa parte, no. Pues sí que tiene importancia y mucha, tiene muchísima importancia, por eso nos dan ese dato, claro. Vale. Pensaba que era para por eso te digo que la normativa hay que leérsela con mucho cuidado. Claro que tiene. Vale. Claro que tiene muchísima importancia. A ver, sí, leedlo. Buscad en las instrucciones de inicio de curso la sustitución para mayores de 55 años y mirad a ver si dice algo al respecto. Vale, mira. Lo tenéis ahí a mano, ¿no? Sí. Sí, venga. Yo lo tengo aquí también, pero no quiero ponerlo porque prefiero que lo leáis vosotras. Venga. Vale, Cuando os dan datos, pensad que a lo mejor tiene alguna importancia. Vale, no podrán acogerse. Madre mía. O sea, Bárbara, no podrán acogerse a la sustitución. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí. ¿Se me oye? Sí. Es que no me. Claro, no leí lo de no podrán acogerse a la sustitución parcial del horario lectivo por otras actividades quienes se encuentren en alguna de las circunstancias, de las siguientes circunstancias, y ponía quienes se encuentren en comisión de servicios en centros docentes, salvo en caso de comisiones de servicio para educación. No, entonces no, vale.
o de carácter humanitario con docencia, o sea que si es de humanitario sí puede. Entonces, a ver, ¿por dónde estaría? Claro, tú interpreta bien lo que dice la normativa. Te dice, no podrán acogerse a esta sustitución, ¿quiénes? Quienes estén en comisión de servicios, ¿no? Ajá. ¿Vale? Por lo tanto, la maestra está en comisión de servicios. Nos lo dice el caso, ¿no? Pero, vale. Lo que pasa es que nos salvo dice el caso comisión de servicios humanitaria. Entonces, si seguimos leyendo, efectivamente, ¿qué te dice? No podrán acogerse los que estén en una comisión de servicios, salvo... Sigue, sí, los que lee. estén en comisión de servicio para educación compensatoria o de carácter humanitario, con docencia directa con alumnos. Ah, vale. O sea que entonces, ella sí podría, ¿no? Sí podría, ¿por qué? Venga, ¿por qué? Porque es la salvedad, es de carácter humanitario y tiene docencia directa con alumnos. Claro, por eso te dicen que es tutora de primero de primaria, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿podría acogerse? Claro. ¿Podría acogerse? Sí, claro. Sí. Es decir, lo primero que tienes que comprobar es, ¿cumpliría requisitos? Porque si no cumple requisitos, ya directamente no hay nada más que decir, ¿no? Claro. Si ella estuviera por una comisión de servicios para un cargo directivo, no podría acogerse a esa sustitución, ¿vale? Porque te dice que quienes estén en comisión de servicios no pueden acogerse a la sustitución, salvo que sea una comisión de servicios humanitaria, de compensatoria y con docencia directa, ¿eh? Porque si tiene una comisión de servicios que no tiene docencia directa, tampoco. Vale, entonces, ¿aquí cumple con todos los requisitos? Sí, porque tiene una comisión de servicios humanitaria y además tiene atención a alumnos porque es tutora de primero de primaria. Esa sería la primera parte. ¿Cumple requisitos? Sí. Y ahora la segunda parte, que es la que tú has dicho, ¿qué ocurre? Pues que lo que indican las instrucciones claramente es que no es un derecho absoluto, sino que está supeditado a que exista disponibilidad horaria en el centro, ¿no? Sí. Bien. Pero entonces, ¿qué respuesta le daríamos? Porque la directora está preguntándonos. Entonces, ¿qué le diríamos? Pues le diríamos diría que sí. La maestra, dado que tiene 57 años, tendría derecho a una reducción porque aunque no pueden acogerse quienes se encuentran en comisión de servicios en centros, se excluyen lo que hemos dicho, las comisiones de servicio para educación compensatoria de carácter humanitario con docencia directa. Sin embargo, es decir, cumple requisitos, pero sin embargo, la sustitución es un derecho sujeto a la condición de que no suponga un incremento de tal ni disminución de la oferta educativa, por lo que su concesión es potestativa en función de las circunstancias concretas que concurran y, por tanto, su denegación debe ser motivada. Es decir, no puede decirle la directora sin más no te lo doy, sino que se lo tiene que denegar de manera motivada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Porque es un derecho, pero no es un derecho absoluto, ¿de acuerdo? Está supeditado efectivamente lo que decíamos, ¿no? A que se pueda cubrir sin necesidad de solicitar cupo extra ni que eso suponga una merma en la oferta educativa. Ahora bien, nosotros lo que tendríamos que decirle es, lo tienes que motivar y tiene que ser efectivamente cierto que no existe la posibilidad de concedérselo con los recursos que tiene el centro. Por eso tiene que ser una denegación motivada. ¿Está claro? Sí. Y ¿sí? Rosa, si se lo concede, ¿se lo podría cambiar en mitad del curso por necesidades del centro o así? ¿O ya está concedido, ya no, porque ya está en el horario, ¿no? Ya es un disfrute que tú tienes además en tu horario, en el horario semanal que te han asignado y que está en el DOC. Entonces tú ya no puedes cambiárselo, no. De ninguna manera. La concesión se pide al principio de curso, la directora valora la situación, valora si tiene recursos para poder concedérselo, se lo concede, si se lo deniega se lo tiene que motivar, denegación motivada, porque es cualquier resolución desfavorable de la administración tiene que ser siempre motivada, ¿de acuerdo? Y siempre que se pueda justificar que no hay recursos en el centro para atender la solicitud. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí, Bárbara, importante lo que os decía, hay que leer la normativa completa, no me puedo quedar en el primer párrafo. Claro. Porque si ahí hubiera puesto que tiene una comisión,
de servicios sin más, tendríamos que haber dicho que no procede porque no cumple requisitos. Aquí Ya, en este caso sí, ya me la he apuntado cumple aquí, vamos. Claro, hay que leer siempre todo, hay que acostumbrarse, no hay que precipitarse, Sobre todo cuando hagáis el caso práctico no os precipitéis a escribir, a leer, porque a veces con los nervios leemos deprisa y no nos damos cuenta de que a lo mejor después de ese párrafo viene otro donde se establece alguna excepción, donde se puede, que a lo mejor por motivos extraordinarios puede concederse, o sea que cuidado con esas cosas. ¿Vale? Sí, me la apuntaba porque no me di ni cuenta. Claro. Imagínate que te dicen que tiene una comisión de servicios y no te dicen nada más. Madre O mía, una comisión de servicios por un cargo suspendido. directivo. Bueno, suspendido tampoco porque son muchos casos, supuestos, ¿no? Ya. Pero Sí, este no lo hubiera sí. bien, porque claro, tú no puedes decir que cumple requisitos. Tendrías que decir no cumple requisitos, por lo tanto no procede. En este caso diríamos cumple requisitos, pero como es potestativo de la dirección y no es un derecho absoluto, en caso de que se deniegue por falta de recursos, deberá motivarse. Vale. ¿Vale? Sí. Venga, pues seguimos. Entonces, venga. Con fecha 2 de noviembre recibe solicitud de informe del director de área para contestar al escrito de una familia que denuncia que su hijo, matriculado en segundo en el IES Santa Sede, tiene como tutor al profesor de religión. Con la cantidad de profesores que hay en el centro, no entiendo que en un centro público pueda ser tutor un profesor de religión, y menos aún que se imparta en inglés. Si hubiéramos querido eso, habríamos matriculado a nuestro hijo en un centro bilingüe y no en este. ¿Vale? ¿Qué entendemos que nos está diciendo la familia? ¿Qué datos nos están dando? A ver, venga, Bárbara, tú misma. O sea, siempre tenemos, cuando hagamos el caso, que analizar bien los datos que nos dan, interpretarlos bien. Venga, ¿qué datos nos dan? Nos dan muchos datos que son importantes. Nos da que es un segundo de la ESO y que es un centro bilingüe. Y, ¿Es un centro luego que el bilingüe? ¿Es un centro bilingüe? Sí. ¿Te dice? En el IES bilingüe, sí. No. ¿Dónde te dice IES bilingüe? Ah, no, que estoy leyendo el 6, perdón. No, el IES Santa Sede. Claro, ya sí que, como lo tenía aquí. Claro, estamos en el 5. Segundo de la ESO, no, es que me he saltado ya, madre mía, perdón. Claro. En el IES Santa Sede, claro, y no es bilingüe. Y tienen al tutor el profesor de religión. Ajá, que yo ¿y qué más? Eso encontré que no era problema, que podía ser de forma excepcional, podría ser el tutor. Vale, pero tú antes de ponerte a analizar, Bárbara, tú antes de ponerte a analizar tienes que tener todos los datos recogidos. ¿Qué datos te dan? Te dan más datos importantes. A ver. Vale, y luego que hay más profesores en el centro, aparentemente no, y que han asignado al de religión. Y que además encima lo está dando en inglés. La religión, ¿no? Que imparte religión en inglés, ¿no? Sí. Vale. Entonces, tenemos esos datos. No es un centro bilingüe, el tutor del grupo es un profesor de religión y la religión se imparte en inglés. ¿Bien? Pues entonces tenemos que comprobar que todo eso es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces, venga, vamos por partes. No es un centro bilingüe, ¿vale? Primero, eso lo tenemos que tener en cabeza porque dependiendo de que sea un centro bilingüe no, tenemos que aplicar una normativa u otra. Ajá. Eso es muy importante, claro. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por la religión o por el inglés? Por la religión, ¿no? Porque es tutor. Por la religión. ¿No? Porque es tutor, quiero decir, ¿no? Porque aquí hay dos problemas. Te están diciendo que el tutor es el profesor de religión y que además la religión la dan en inglés. ¿Vale? Bueno, pues venga. Primero, es tutor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? ¿Es correcto o no es correcto? Esto encontré que sí era correcto, que podía ser de forma excepcional el tutor. Bueno, de forma excepcional, espera, es que no lo tengo. A ver, espera, estoy mirando las instrucciones. Pero siempre nosotros tenemos que basarnos en normativa. Venga, entonces, nosotros no podemos resolver un caso sin apoyarnos en la norma. Entonces, ¿en qué norma nos basamos en este caso? Para decidir si es correcto que el tutor del grupo de segundo de la ESO sea el profesor de religión. ¿Tú en qué te habías basado, Bárbara? Las he hecho esta mañana y deprisa y corriendo y nada. Aquí son instrucciones de inicio de curso, sí puede ser tutor. A ver, ahí tenemos las instrucciones de inicio de curso. Vale, las instrucciones de inicio de curso en el apartado 6.1.2, ¿no?
indican, hacer las propias instrucciones se refieren a otra norma, ¿no? Es la Orden 3011 del 2011, que no está derogada, que sigue en vigor, por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Entonces, esa Orden 3011 establece que el tutor será designado entre los profesores que impartan docencia a todo el grupo, preferentemente entre aquellos que impartan más horas en el mismo. Y dicen las instrucciones. Por tanto, el profesor de religión podrá ser designado tutor en las condiciones y con los requisitos señalados en dicha orden. Por lo tanto, ¿qué requisitos tiene que tener el tutor? Para cualquier tutor, me da lo mismo que sea de religión o no, que imparta docencia a todo el grupo, ¿no? Preferentemente de entre aquellos que impartan más horas de docencia en el mismo, ¿no? Por lo tanto, como a mí me piden informe, yo tengo que decirle al director de área si puede ser o no puede ser. Y para eso, ¿qué tendría yo que comprobar? Dos cosas. Primero, claro, la carga lectiva que tiene religión frente a lo mejor a los profesores que pudieran tener más... Pero primero, condición imprescindible, que dé clase a todo el grupo. Si no da clase a todo el grupo. Sí. ¿No? Primera condición, que dé clase a todo el grupo, es lo que tendría que comprobar. Y en segundo lugar, ¿qué tendría que comprobar? Porque dice preferentemente entre aquellos que impartan más horas de docencia. La religión, ya sabemos que el segundo de la ESO son, ¿cuántas horas? 2, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchas otras materias que tienen más carga horaria. Por lo tanto, ¿qué tendría yo que comprobar? Pues otros docentes de segundo de la ESO que tuvieran más carga horaria y que pudieran ser tutores. Eso es, tendría que comprobar que efectivamente, claro, de entre el profesorado que imparte clase al grupo, no había ningún profesor que impartiese una materia con más carga horaria que pudiera ser tutor del grupo, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, estas son las dos cosas que tendría que comprobar. Habría que comprobar en el DOC que el profesor imparte clase al grupo completo y que no hay profesores disponibles que puedan ser tutores de entre los que impartan materias con más horas de clase al grupo completo. Vale, con eso ya he solucionado lo de la religión. Y ahora lo que dice es que se da en inglés, ¿no? Pues ahora, ¿qué tenemos que decir? ¿Y ahora qué tenemos que decir? Venga. Las instrucciones de bilingüismo, que ahora mismo no las tengo. No, ¿ves? Ese es el error. Has cometido un error grave. ¿Por qué? Ah, vale. Porque las materias que se imparten en inglés no vienen ahí, sino vendrán en el... No, olvídate de eso. No, Bárbara, no. Olvídate ya, no te vayas a... O sea, es mucho más importante y mucho más... está precisamente en el texto del caso. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué datos nos dan? Hemos dicho. Por eso, esto como un problema de matemáticas. Tú tienes que tener claros qué datos te dan para luego trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué datos te han dado en el caso? Te han dicho. Sí. ¿Qué hemos dicho? Primer dato. Recuérdalo. El instituto de secundaria. ¿Es bilingüe? De la ESO en un instituto no bilingüe. No, a ver, Bárbara, para. ¿Es bilingüe? ¿Es bilingüe? No, que no es bilingüe. Entonces, ¿cómo vas a utilizar las instrucciones de bilingüismo? Es verdad. Ahí te has caído con todo el equipo. Porque pensé que las... Ya, es que no sé por qué, como yo soy de sección, o sea, siempre diría los de sección, pues pienso que es como programa, pero no, claro, no sé. Esto no es sección ni programa, es que esto no es el programa bilingüe. Claro, no, me he liado con eso. Claro, si no es programa bilingüe, yo no puedo aplicar ninguna normativa que sea de bilingüismo. Que sea bilingüe, claro. Ese era el truco del supuesto. Otro que caí. Y ahí es donde has caído, bueno, tú y mucha gente, imagino, no sé si las demás habrán podido hacerlo, no sé si Maricruz, que está por ahí, ha podido hacerlo o no, pero vamos, aquí la clave estaba en darse cuenta de que esto no es un centro bilingüe. Si no es un centro bilingüe, tú no puedes aplicar ninguna norma de bilingüismo. ¿Te das cuenta? Ya me estoy dando cuenta de cuál es mi problema, que no leo, no lees todas las partes y las patas que tiene el problema, claro. Que no lees con tranquilidad, ¿vale?
Entonces, Claro, hay que es que he tener pensado de programa y me tiraba por ello. He dicho, ya está. Aquí ni hay ni programa ni sección, aquí hay una materia impartida en inglés. Esto no es un instituto bilingüe. Fíjate si el caso te lo dice. Primero te dice que es el Claro, sí, IES, no sé sí, lo cuál. de apuntar Si todo fuera eso. bilingüe te lo hubiera dicho. Y además es que te lo dice el padre. Si hubiéramos querido eso, habríamos Ya, es matriculado a verdad. nuestro hijo en un centro bilingüe y no en este. Lo que pasa es que, como os digo, los datos no te los van a dar tan claros como para que es 2 y 2, 4. Por eso hay Ya, que ya, leer ya, con ya. Sí. y hay que interpretar los datos. Esto es como un problema de matemáticas, hay que interpretar bien los datos. Entonces no hay que precipitarse al leer, hay que leer con mucha calma y leer no una vez sino varias veces y señalar qué datos te están dando, y cuando tengas señalados los datos tener claro qué tienes delante, porque además es muy importante saber lo que tengo delante, porque eso me dice qué normativa tengo que aplicar. Si tú aquí aplicas normativa de centros bilingües, ya te has caído con todo el equipo, porque aquí no se puede aplicar ninguna normativa de centro bilingüe. Claro, ¿Te es das que cuenta? sí, 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 Claro, totalmente. O sea, ahora lo veo meridiano, antes me parecía, digo, claro, claro, pero yo qué porque es un sé, problema de no interpretar bien los datos que te dan. de no fijarme bien. Claro, pues es Claro, que eso es el aprendizaje importantísimo, que hay que leer con mucha atención, hay que leer los sí, supuestos con mucho cuidado, subrayar los datos importantes y entender en qué marco estás, y en función de eso es público o no es público, es bilingüe o no es bilingüe. Es decir, esos datos que luego te van a decir qué normativa tienes que aplicar. Vale. sí. Entonces, teniendo en No, es cuenta que que esto madre no es mía. bilingüe, pues ahora tengo que pensar, ¿y en un centro no bilingüe se puede impartir una materia en inglés? ¿Y cuál sería la No, respuesta? A ver, ¿en un centro bilingüe no se pueden impartir materias en inglés? ¿Estás segura, Bárbara? ¿Y los demás? excepto la asignatura de lengua extranjera, ¿no? No, Bueno, es que hombre, ya, claro, ahí aparte, ya estoy improvisando porque, no. Claro, hablamos de que no sea la lengua extranjera, es decir, impartir materias en una segunda lengua. ¿Es posible en un centro no bilingüe? Pues claro que es posible, perfectamente posible. Perfectamente posible. Un centro no bilingüe puede impartir materias en inglés. Ahora, las tiene que impartir conforme a una normativa que no es la de los centros bilingües. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vale. tenemos que aplicar la orden 457 de 2023, por la que se concreta el procedimiento para el ejercicio de la autonomía de los centros que imparten. Entre Vale, las vale. decisiones que pueden adoptar los centros no bilingües, ¿vale?, en función de su autonomía, está la de impartir materias en inglés. Eso lo dice su artículo 5, que incluye la impartición de materias en una lengua extranjera entre las decisiones que los centros, sin necesidad de autorización, podrán aprobar. La impartición de materias en inglés está a que el profesorado acredite estar en posesión de la habilitación lingüística o en posesión de un título certificado que acredite una competencia lingüística de nivel C1 o superior. Por lo que entonces, ¿qué tendríamos que comprobar? Primero, que el profesor tiene la habilitación o tiene una acreditación de nivel C1 o superior para poder impartir la materia. Primera cuestión. Segunda cuestión, como es una decisión propia de la autonomía de los centros, no incluye autorización expresa por parte de la consejería, pero sí que obliga a que esta decisión se haya comunicado a la dirección de área territorial antes del 15 de abril del curso anterior. Por lo tanto, tendríamos que comprobar que se ha comunicado antes del 15 de abril del curso anterior que se va a impartir la materia en inglés, que el profesor que la imparte, que es el profesor de religión, tiene una habilitación lingüística o un certificado de nivel C1, y que esa decisión de impartir materias en inglés se ha incorporado al proyecto educativo del centro, porque eso también es lo que hay, y en concreto en la PGA de ese año. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ajá. Vale. O sea, y podría ser también de religión en inglés. Sí, claro, es una materia más del currículo. Cualquier materia, claro. Que no sea lengua castellana y literatura, Eso, matemáticas, claro. francés, inglés.
refuerzo de matemáticas, refuerzo de lengua, latín, si estuviéramos en bachillerato, griego en bachillerato, es decir, son las materias que expresamente está prohibido que se impartan en inglés y por lo tanto todas las demás se pueden impartir en inglés sin ningún problema. Siempre que el centro lo haya comunicado a la dirección de área territorial y el profesor que lo vaya a impartir lo tenga y además que esté incluido en su proyecto educativo. Vale. Es decir, que se incluya, bueno, en su proyecto educativo o en la PGA, que se ha tomado la decisión de impartir esas materias en inglés. ¿Vale? Vale. Bueno, pues esto. Pues cuidado con esto, ¿eh? Aquí yo creo que el principal aprendizaje que tenemos que hacer es este que hemos dicho. Hay que leer los supuestos con mucho cuidado y con mucha atención, porque a veces la precipitación, leer deprisa, no pensar bien, nos puede llevar a cometer errores, a aplicar normativa que no es la correcta. ¿Vale? Ya. Sí, es que eso, madre mía. Claro. Bueno, a ver, no es tan fácil. Esto se ve fácil cuando se corrige. Luego ya cuando se tiene que hacer, a veces los nervios, las prisas, pero hay que tener cuidado, tenemos que leer bien. Sí. No tenemos que vemos en inglés y rápidamente pensamos que es bilingüe. No, es que cualquier materia se puede impartir en inglés en un centro no bilingüe, siempre que se den las condiciones que acabamos de decir. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos al último del que había que hacer informe. Dice, con fecha 5 de septiembre, también es importante las fechas siempre, ¿no? 5 de septiembre, por lo tanto, primeros días de clase, se recibe solicitud para contestar al escrito de doña fulanita tal, madre del alumno tal, que acaba de matricularse el segundo en el IES bilingüe. Aquí ya sí te están diciendo que es un IES bilingüe, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, por lo tanto, si ya te dicen que es IES bilingüe, tú ya sabes que tienes que aplicar la normativa propia del bilingüismo. No así en el otro caso, que no era un centro bilingüe. ¿De acuerdo? No era bilingüe, claro. Sí, sí. Vale. Venga, dice en el escrito, denuncia la negativa de la directora a matricularlo en la vía sección a pesar de haber aportado una certificación de la Academia International School que acredita un nivel B2 en las 4 destrezas que adjunta su escrito. Según la dirección del centro, como el alumno no procede de un centro bilingüe, no es posible. Elabore el informe correspondiente. Por lo tanto, nos están pidiendo, el director de área nos está pidiendo que le digamos si la queja de la madre es correcta o no y qué tiene que hacer, que es para lo que nos piden informe, ¿no? Entonces, vamos a ver qué datos nos están dando aquí. Venga, vamos a extraer los datos. Nos dicen que es un alumno que acaba de matricularse en segundo de la ESO, en un IES bilingüe, y que ha aportado una certificación de una academia que acredita un nivel B2 en las 4 destrezas. Y lo que le ha solicitado a la directora es que lo matricule en la vía sección. Pero la directora le dice que como no procede de un centro bilingüe no es posible, o lo que es lo mismo, no puede matricularse en sección, sino que tiene que ir a la vía programa. ¿Correcto? Sí. Esos son los datos que nos dan, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí. Entonces, venga, pues vamos a pensar. Si es un centro bilingüe, tendremos que aplicar la normativa que regula la enseñanza bilingüe, en este caso en un instituto. ¿Bien? Vale. Sí. ¿Y qué normativa entonces tengo que aplicar? Aquí tengo que aplicar 2 normas, que son, venga. Yo miré las instrucciones de inicio de curso, pero no sé si había que mirar otra, ¿no? La verdad. ¿Dicen algo? Las instrucciones de inicio de curso de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, ¿te refieres? No, las de bilingüismo, las de la Dirección General de Bilingüismo, esta que pone instrucciones vale. De la Dirección General de Bilingüismo y Calidad. Venga, vale. Vale. Pero y en el punto 1... en el punto 2.1. O sea, 2.1.2, admisión de alumnos, sí. Venía lo de alumnos procedentes de centros no bilingües de la Comunidad de Madrid. Y entonces, vamos por partes. Vamos a ver, ahí tú no puedes aplicar directamente, o sea, quiero decir, la concreción nos la va a dar las instrucciones, pero la regulación general no te la dan las instrucciones. Tú además ten en cuenta que las instrucciones son una norma de muy bajo rango, ¿de acuerdo? Ni siquiera se publican en el BOCAM.
Es que estas sí que no las encuentras en el BOCAM. Una instrucción, una circular no se publica en el BOCAM. Son de bajo rango. Realmente las instrucciones, las circulares, son normas que emite la consejería para indicar a sus órganos, ¿de acuerdo?, cómo tienen que gestionar determinados procedimientos, ¿vale? Por ejemplo, las instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo, pues lo que dicen es cómo se tiene que organizar el programa bilingüe durante ese curso, ¿no? O las instrucciones de admisión en conservatorios, o las instrucciones por las que se regulan las pruebas libres para la... Bueno, o sea, quiero decir que son normas de muy bajo calado, que lo único que hacen es gestionar procedimientos. Aquí tú tienes un instituto bilingüe y a ti lo que te está planteando es cómo se puede incorporar en la vía sección, ¿no? Bueno, pues tú lo primero que tendrás que decir es qué norma regula la organización del programa bilingüe en los institutos, que es el que indica que en los institutos de educación secundaria las enseñanzas bilingües se organizan en dos vías, la vía programa y la vía sección, ¿no? Vale, ¿y eso en qué norma se regula? Venga. ¿Eso lo sabemos? Pues a ver, la estoy buscando. Venga, yo me espero. El decreto 69. 972, Isabel, pero 972 no es nada, Isabel. Dímelo bien. Venga, cítala bien. 972, pero cita, venga. Las órdenes se citan completas, con su año y su día de publicación. Vale, ahí lo tienes. La orden 972-2017 de 7 de abril por la que se regulan los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. Orden 972-2017 por la que se regulan los institutos bilingües. O sea que mucho cuidado porque esta orden solo es de aplicación a institutos bilingües. Por lo tanto, ni es de aplicación a colegios ni es de aplicación a centros concertados. Aquí en bilingüismo siempre tenemos que tener en cuenta de qué tipo de centro estamos hablando, porque la normativa no es la misma. Tenemos una normativa específica para centros concertados que agrupa primaria y secundaria y una normativa específica que regula los colegios, los CEIP que imparten el programa bilingüe y la otra orden, que es la que tenemos que aplicar aquí, que es la 972, que es la que regula los institutos bilingües. Y luego tenemos otra que regula las enseñanzas de infantil, es decir, que tenemos mucha normativa relacionada con el bilingüismo. Vale. Bueno, pues entonces tenemos, si nos vamos al informe, pues hacemos la entradilla siempre, ¿de acuerdo? Fecha, la clave de actuación, que aquí es BI, porque es respuesta a quejas y reclamaciones, ¿de acuerdo? El número de registro no lo tenemos, el número de asiento tampoco. Empezamos con la entradilla, quedamos los datos, descripción de los hechos, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Con fecha 5 de septiembre, solicitud de informe. Ay, perdón. Vale. Del escrito se destacan los siguientes extremos. La directora se ha negado a matricular en la vía sección a pesar de haber aportado una certificación que acredita un nivel B2 y según la dirección, como el alumno no procede de un centro bilingüe, no es posible. Actuaciones. ¿Qué actuaciones haríamos? Pues a ver, nosotros siempre, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no actuamos por lo que nos cuentan, sino por lo que nosotros constatamos. Por lo tanto, aquí es ineludible visitar el centro para mantener una entrevista con la directora, la jefa de estudios y el coordinador bilingüe, a fin de corroborar la información aportada por la madre y asesorar al centro sobre la normativa de aplicación. ¿Por qué al coordinador bilingüe? Porque el coordinador bilingüe del centro es el que tiene la responsabilidad de gestionar la incorporación de los alumnos a la vía programa o a la vía sección, ¿de acuerdo? En función de los datos, en este caso concreto, de alumnos que no proceden de colegios bilingües. El referente normativo ya lo hemos dicho. Análisis de los hechos, lo acabamos de decir, ¿no? La orden 972 establece que cada instituto se organizará conforme a la vía programa o sección y aquellos alumnos que no procedan de centros bilingües y que quieran incorporarse a la sección deberán realizar la solicitud, así como aportar un certificado que acredite haber alcanzado un nivel de competencia comunicativa en las 4 destrezas emitidos por una institución de reconocido prestigio equivalente a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos decir, hombre, aporta un certificado de la Academia International School que no solo acredita un B1, sino que acredita en las 4 destrezas un B2, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre? Que es una academia, no es un certificado de reconocido prestigio, ¿no?
Claro, porque dice una institución de reconocido prestigio, pero diríamos, ¿y qué es una institución de reconocido prestigio? Bueno, pues para eso tenemos las instrucciones que nos lo aclaran, que dice que la institución que acredite el nivel ha de estar reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior, ¿vale? Por lo tanto, la Academia International School es evidente que no es un centro, una institución cuya certificación pueda servirnos para acreditar que el alumno tiene una competencia comunicativa equivalente al menos al nivel B1. Por lo tanto, ¿la situación cuál es? No viene de un colegio bilingüe, pero tampoco puede acreditar por medio de una certificación que tiene ese nivel. ¿Eso quiere decir, como le dice el centro, usted no viene de un colegio bilingüe, lo sentimos? Pues no, ¿verdad? Porque No. efectivamente, como dice Bárbara, dice, le diremos, sí es posible la matriculación de un alumno en vía que no proceda de un centro, pero el certificado no nos vale, ¿no? Ahora bien, decimos, no obstante lo anterior, es decir, no obstante lo que dice la normativa de que tiene que aportar un certificado, Bárbara, ¿qué ocurre? Que para aquellos alumnos que no puedan aportar un certificado válido, se establece un procedimiento en la propia orden, ¿no? Que indica una prueba de nivel. Una prueba de nivel que valore su competencia comunicativa. Sí. Claro. Y lo que dice la normativa, lo que dice la orden 972 es: dicha prueba será realizada en el propio centro siguiendo los criterios establecidos por la Dirección General. ¿Y dónde se establecen esos criterios de realización de la prueba? Pues en la instrucción 2.1.2 de las instrucciones de bilingüismo, ¿verdad? Claro, porque la orden no concreta cómo. Podrán acreditarlo por medio de una prueba de nivel, pero no dice ni qué la tiene que hacer ni cómo. Y son las instrucciones las que lo concretan. ¿Qué indican las instrucciones? Pues dice que la organización de esta prueba será gestionada por el profesor coordinador o, en su caso, por el coordinador jefe del programa bilingüe. Depende de que el centro tenga coordinador o coordinador jefe. Como ese dato no nos lo dan, pues nosotros no podemos saber si tenemos coordinador o coordinador jefe, pero tenemos un coordinador de bilingüismo seguro, ¿no? Y será realizada con anterioridad a la formalización de la matrícula. Por lo tanto, el alumno tiene derecho a realizar la prueba de haber alcanzado un nivel de competencia comunicativa en las 4 destrezas equivalente al nivel B1, ¿correcto? Sí. Vale, sí. Pues entonces ahora, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Pues, es decir, siempre las conclusiones tienen que ser coherentes con el análisis, ¿vale? Yo no puedo sacarme unas conclusiones de la manga que no deriven directamente del análisis. ¿Para qué me sirve el análisis? El análisis lo que hace es poner en contacto los hechos con la normativa para que podamos valorar si ese hecho es conforme o no es conforme a norma. Y yo ahora en las conclusiones tengo que, digamos, que establecer cuál es el resultado de mi investigación. ¿Y cuál es el resultado? Pues, a ver, hay dos nada más. El certificado aportado por el alumno no corresponde a ninguna de las entidades con capacidad para acreditar, ¿no? Porque la madre dice, yo he entregado un certificado de la academia que dice que tiene un nivel B2. Pues, ¿qué tenemos que decir? Pues ese certificado no nos vale. Y conclusión segunda, el profesor coordinador o, en su caso, el coordinador jefe debe gestionar para el alumno la realización de la prueba de nivel equivalente al B1, que en caso de superarse, porque no sabemos si la va a superar o no, puede tener un certificado de B2 y luego no superar la prueba B1, no sabemos, que en caso de superarse permitirá su incorporación a la vía sección. Esas son las conclusiones. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y ahora qué nos falta? Pues decirle al director de área qué tiene que hacer, porque él nos ha mandado un informe para que comprobemos los datos, para que veamos qué dice la normativa y para que le hagamos una propuesta. Nunca puede haber un informe sin una propuesta, porque a nosotros nos piden el informe para que le digamos si es correcto o no y qué tiene que hacer. Pues, ¿qué le tenemos que decir? ¿Cuál es nuestra propuesta? Primero, trasladar a la reclamante las conclusiones, es decir, a la reclamante, ¿qué le tenemos que decir? Pues lo que hemos dicho en las conclusiones. Usted ha entregado un certificado que no es válido. No obstante, tiene derecho a que se le haga una prueba que tiene que hacer el coordinador jefe, o coordinador del programa bilingüe y que, en caso de que se supere, permitirá su incorporación. Y ahora, ¿al centro qué le tengo que decir? Pues le tengo que decir las conclusiones del presente informe
y le tengo que decir que tiene que hacer a la mayor brevedad posible al alumno la prueba de nivel para determinar si puede incorporarse a la vía sección del programa bilingüe. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que tenemos que proponerle al director de área, que se le digan al reclamante que tiene razón, en una parte sí, que tiene derecho a incorporarse a la vía si supera la prueba, pero que el certificado que aporta no le vale. Y por otra parte, al centro, decirle que tiene que hacerle la prueba de nivel y además le tendremos que decir, oiga, a ver si se lee usted la normativa, señora directora, señora jefa de estudios y señor coordinador de programa bilingüe, ¿no? Que tiene usted que leerse la normativa y aclararse porque la normativa prevé esta situación y usted le ha dicho que no puede entrar en un centro en la vía sección si no procede de un colegio bilingüe. Eso no es cierto. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? Y ya está. Sí. Pues, Rosa, yo te quería preguntar porque... Dime. Preguntar, digo que yo sí, solamente había utilizado las instrucciones de curso, pero claro, Bárbara, lo que decías al principio de la clase... Bárbara, ¿me oís ahora? Sí, ahora repite, se ha entrecortado, repíteme. Vale, me acerco más al micrófono. Que claro, que yo lo había resuelto solo utilizando las instrucciones de inicio de curso, pero claro, si no las van a dejar utilizar, claro, ya estaría no sabemos, luego las también... tienen que dejar, por eso se les dijo que no podía salir la resolución en esos términos, que tienen que cambiarlo, entonces estoy segura de que lo van a cambiar. Vale, pero por eso, pero en caso de que no se pudiera utilizar, claro, tú lo que sí que tienes que utilizar es la normativa publicada, por lo tanto la orden te lo dice igual, lo único que no te dice la orden es quién tiene que hacerle la prueba, dice que se le tendrá que hacer una prueba, pero no dice que tenga que ser el coordinador bilingüe, ¿no? Claro. Quien dice que tiene que ser el coordinador bilingüe son las instrucciones. Si lo hubieras resuelto solo con las instrucciones, ¿estaría mal? No estaría mal, pero no estaría completamente bien. ¿De acuerdo? Porque tú ten en cuenta que las instrucciones lo que hacen es concretar algunos aspectos que están en la orden. ¿Vale? Entonces, ¿estaría mal? No estaría mal, pero algo faltaría. Vale. Y luego otra cosa que también, bueno, que llevo 2 o 3 casos prácticos solo hechos y claro, yo me di cuenta de que mis informes algunas veces ocupan hasta 6 o 7 páginas a mano y es porque copio toda la normativa, porque pienso en la parte que he visto yo de aquí, que tienes proyectada antes de las conclusiones, en el análisis. Claro, tú has puesto el 1.12 y es como que has copiado la parte importante de lo que está relacionado con el caso. Y yo pienso que tengo como que citar completamente todo el párrafo que viene ahí. Y claro, pues es que me tiro copiando normativa como una loca. O sea, no, es que además no te va a dar tiempo. Es que tú no, o sea, ni se debe hacer. En un informe no hay que copiar la normativa. Tú en un informe lo que tienes que decir es esto que ha pasado es correcto o es incorrecto o es conforme a norma porque hay una norma que establece lo que sea, pero yo no tengo que copiar la norma. ¿Vale? O sea, tú lo que te dices es, para los alumnos que no estén en posesión del certificado, el artículo 7 establece que deberán realizar una prueba de nivel. Ya está, pero tú no copias lo que dice el artículo 7. Tú solamente copias. O sea, yo pensaba que eso era como permitirme, claro, como era una licencia o algo así, digo, estoy alterando el texto literal de la norma, entonces yo por eso vengo a copiar. Punto 2.1.2, una página entera. No, es que no se debe copiar, es decir, si tú lo copias en un informe, eso es incorrecto, porque los informes no se copia norma, a no ser que tú quieras copiar una cita literal, una frase literal, pero eso no se debe hacer. En los informes no se copia la norma. Tú lo que tienes que citar es la norma en la que tú te basas para analizar eso y decir por qué es correcto o incorrecto. Claro, es que eso, madre mía, o sea, un informe en un caso llevo 3 días, o sea. No, es que además un informe no te puede ocupar 6 hojas porque tú vas a tener 3 horas para hacerlo todo. Claro, es que por eso yo digo, o sea, me sentía inútil, digo, no voy a ser capaz de, no sé, que también es verdad que digo poco y tampoco, pero yo claro, qué sé, a ver, es que esto no... De todas maneras se aprende haciéndolo y se aprende viendo informes, pero tú, o sea, no puedes pretender copiar toda la norma porque no te va a dar tiempo. Tú ten en cuenta que en 3 horas tienes que leerte los supuestos, buscar la normativa si no estás segura, resolver los supuestos y hacer el informe. Como tú tengas que hacer un informe de 7 folios, es que no te va a dar tiempo de ninguna manera. Es que me da algo, claro. No,
Sí, sí, es que todo, o sea, Tú todo siempre digo, muy, aquí, muy concreto, muy sintético, muy concreto y muy sintético. vale, yo Y no no sé copiando por la qué norma. claro, No, tú te remites a la norma. Eso sí, tú citas en qué te basas. ¿De acuerdo? ¿En qué te basas? vale, Para decir lo que dices, pero no copias la norma. vale, ¿Vale? que ahora ya, claro, viendo tu informe, digo, 2 páginas y lo bien y yo tengo como 5 o 6 y venga, como, Claro, pero ¿sabes? a ver, eso, Bárbara, de todas maneras, ten en cuenta que se va aprendiendo con el tiempo y por eso hay que practicar mucho y hacer muchos informes. Por eso es muy importante que hagáis los casos prácticos, todos los que os pongan, que los hagáis, porque esto se Sí, aprende con práctica y con ejercicios. Entonces, no puedes estar escribiendo 1 hora, porque sí, es que no te va a dar tiempo. Si el informe en media hora lo vas a tener que claro, ventilar. ¿Vale? Porque media hora sí, que ya, necesites para leerte los supuestos, para buscar la normativa, luego el resto 2 horas para hacer los demás supuestos y media hora para el informe. Es que no te va a dar tiempo a más. claro, fíjate, media hora para el informe, yo es que me lo tengo organizado, me Bueno, voy a copiar media este hora o... esquema, sí, A me ver, voy a poner un claro, lo planning que te así porque al deje. final, Claro, a ver, todo depende también de lo rápido con lo que resuelvan los demás supuestos. Cuanto más rápido resuelvan los demás supuestos, más tiempo tienes para el informe. Pero tú piensa que tú piensa que el informe lo vas a tener que hacer entre media hora y 3/4 de hora. No te va a sobrar más tiempo. Entonces lo vas a tener que claro, hacer muy rápido. Por eso es muy importante que lo hagáis en tiempo real. Es decir, que cojáis un caso y digáis sí, 3 horas. Y a ver qué me da tiempo a hacer en 3 horas. Con yo el normativa, próximo consultando así, normativa, 3 horas. Y así vais a probar y vais a ver lo que os da tiempo. Claro, cuanto más yo llevo, costumbre y cuanto más familiarizado estás con la norma, más fácil porque más rápido lo ves. O sea, si tú ya sabes dónde tienes que ir a mirar, es muy fácil. Claro, si no sabes dónde tienes que ir a mirar y tienes que empezar a mirar las instrucciones, el ROG, pues pierdes muchísimo tiempo. Por eso es también claro, importante que tengáis la normativa bien organizada y que sepáis dónde tenéis que buscar las cosas. vale, pues sí, muchas ¿De gracias por ese acuerdo? consejo porque claro, es que menudo Claro. desastre. Claro, bueno, no te preocupes que esto es como todo, las primeras veces siempre sale mal, por eso es muy importante que cuanto antes empecéis a hacer casos mejor y cuanto antes os sentéis a escribirlos, no es corregirlos, sino sentarse a escribirlos en situación real, de decir, venga, aquí con la norma tengo 3 horas para hacer esto, que me da tiempo, y es cuando vosotras vais a ver lo que os da tiempo a hacer. Pero bueno, tenéis ahora también Claro, la sí, actividad por delante, pues ahí hay tiempo para hacer las cosas, ¿vale? sí, Bueno, yo vale, esto pues muchísimas gracias. os lo voy a mandar el jueves o os lo mandaré todo porque hago un envío solo, porque como es el mismo envío para todos, no tengo que hacer varios envíos. Entonces intento hacerlo el jueves. De todas maneras, si puedo mañana y tengo un minuto, pues igual os lo mando para que vayáis también vosotras avanzando un poquito, ¿vale? Pero bueno, Vale, nosotras ya nos vamos a ver a la vuelta de vacaciones ya. ¿De acuerdo? vale, Muy vale, bien. pues Pues muchísimas nada, gracias y feliz a fiesta. vosotras. Cualquier cosa, pues ya sabéis, dudas, cualquier cosa, ahí estamos. Tenéis el grupo, tenéis las consultas, lo que queráis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues Maricruz, Isabel, pues venga, ánimo. Y os animo a que os sentéis a escribir, que es muy importante. Nada, no te preocupes, Maricruz, si lo importante es que os sirvan las clases. ¿eh? Venga, pues felices fiestas a todas, que descanséis, que estudiéis mucho, que hagáis muchos casos prácticos y a la vuelta en enero nos veremos. Venga, muy bien, pues dejo ya de grabar, se cierra ya la grabación, si os parece, ¿vale? Hasta luego.